Voy a tratar de darles una pasadita por el campo de las inmunodeficiencias humanas, en particular las que afectan al adulto, porque a veces pensamos que son cosas de los niños, de enfermedades congénitas que son letales en el primer año de vida y que no las vamos a ver en la práctica clínica. Se trata entonces de una paciente de 16 años que había sido completamente sana y empieza entre los 9 y 11 años de vida con episodios recurrentes de laringitis y faringoamigdalitis aguda. Clínicamente pues pensaban que era de origen bacteriano, le administraban antibióticos y finalmente terminó en amigdalectomía. Después empezó a presentar infecciones respiratorias bajas, bronconeumonía, neumonía, complicadas, con muchas hospitalizaciones y terminó en una lobectomía. En esos años de ir y venir por las instituciones hospitalarias le lograron aislar neumococo, moraxella catarralis y Haemophilus influenza. Ya tenía secuelas para esa edad, tenía bronquiectasias, muy poca ganancia de peso y tenía autismo escolar marcado por todas estas infecciones. También había padecido de otitis, sinusitis, enfermedad diarreica aguda y recurrente, y estaba en tratamiento con bromuro de ipratropium y le daban metronidazol vía oral, muy frecuente por la enfermedad diarreica. Tenía un acné moderado en cara, sin otros antecedentes importantes, era nulípara, tenía vida sexual activa hacía 2 años, había tenido en ese tiempo 3 parejas sexuales, planificada con anovulatorios orales, en parte también para el tratamiento de su acné, y casi nunca utilizaba preservativo. 2 antecedentes familiares de importancia, un hermano con reflujo gastroesofágico, rinitis y asma, y otro hermano y padres sin antecedentes. No habían antecedentes familiares de inmunodeficiencias ni de muerte a temprana edad. Una prima tenía lupus y otra tenía sinusitis y una alergia intestinal porque todas las comidas le caían mal. Le aplicaron su esquema de vacunación en la infancia hasta los 5 años, después de eso no volvió a recibir vacunas porque se mantenía enferma desde los 9 años. Y en resumen entonces una paciente con infecciones recurrentes de inicio relativamente temprano en la vida, alrededor de los 9 años de vida, y característicamente las enfermedades eran infecciones que comprometían el aparato respiratorio y el aparato digestivo, causadas fundamentalmente por bacterias extracelulares. Esto conformaba pues un síndrome de infecciones recurrentes anormales, en particular dictaminado este concepto por la alta frecuencia, la severidad y la presencia de secuelas. Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes que es la causa menos probable de las infecciones recurrentes en esta paciente? Tenemos fibrosis crística, reflujo gastroesofágico, una inmunodeficiencia, un síndrome de la cila inmóvil o alergia respiratoria por ácaros. Bueno, tenemos ahí 2 posibilidades. Algunos piensan que el reflujo gastroesofágico no puede ser una posibilidad y la otra una alergia respiratoria por sensibilización a ácaros. Definitivamente una alergia respiratoria, excepto en los casos más severos, no se manifiesta por infecciones de esta naturaleza, en particular por el compromiso del aparato digestivo tan marcado, que una persona también puede tener alergia intestinal, pero enfermedades como el síndrome de cila inmóvil, las inmunodeficiencias y el reflujo gastroesofágico, además de la fibrosis quística, sí característicamente pueden comprometer el aparato digestivo con tanta severidad. La siguiente pregunta: en caso de presentar una inmunodeficiencia, según lo que hemos visto de esta historia clínica, ¿qué rama de la inmunidad estaría más comprometida? ¿La inmunidad humoral, o sea, producción de anticuerpos celular, o una inmunodeficiencia combinada, un defecto en células fagocíticas, deficiencias del complemento, o una inmunodeficiencia secundaria, como por ejemplo una infección por VIH? Bueno, bastante reñida la disputa, pero realmente la presencia de infecciones recurrentes por
bacterias extracelulares, en particular las que se le dieron a este paciente, debe rápidamente despertar la alarma de una inmunodeficiencia de tipo humoral, un defecto en la producción de anticuerpos. Uno esperaría en las deficiencias de inmunidad celular y las deficiencias combinadas mayor compromiso por patógenos intracelulares o gérmenes oportunistas, en el caso de efectos de las células fagocíticas, enfermedades invasivas que comprometieran órganos profundos, y en las deficiencias de complemento, enfermedades invasivas por neiserias. La siguiente pregunta nos dice, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué estudios de laboratorio no ordenaríamos inicialmente en este paciente? Entonces, los anticuerpos, una prueba de VIH, una iontoforesis, la electroforesis de proteínas, quimiotaxis, explosión respiratoria de neutrófilos, subpoblaciones de diferentes linfocitos T y B y un hemoleucograma completo. Bueno, aquí están en contra de realizar una iontoforesis. Como les decía, realmente este cuadro clínico de compromiso del aparato respiratorio y digestivo puede ser altamente sugestivo de una fibrosis quística, o sea que esta enfermedad, esta prueba de laboratorio sí estaría muy indicada en el paciente, y realmente por muy poca disponibilidad en el medio, y además porque no estamos sospechando un defecto de células fagocíticas, no realizaríamos una quimiotaxis y explosión respiratoria de neutrófilos. Continuemos con el caso clínico. Para entonces analizar el espectro clínico que gira alrededor de las infecciones recurrentes, debemos pensar fundamentalmente en tres posibilidades diagnósticas, que nosotros las hemos denominado infecciones recurrentes normales o infecciones recurrentes anormales, de origen inmunológico o de origen no inmunológico. La frecuencia, como lo vamos a ver a continuación, está en este mismo sentido. Generalmente, la gran mayoría de pacientes que tienen infecciones recurrentes anormales, infecciones recurrentes son infecciones de tipo normal. Las infecciones respiratorias que habitualmente o digestivas que habitualmente tiene una persona por la exposición debido a la interacción con otros individuos de la comunidad, hace que muchas veces en el año podamos tener enfermedades infecciosas, pero generalmente son autolimitadas de carácter benigno. Luego aparecerían en frecuencia las enfermedades o las infecciones recurrentes ya con frecuencia elevada, con severidad elevada, pero de origen no inmune, y aquellas que se deben a inmunodeficiencias. Lo más importante a tener en cuenta es los criterios de anormalidad, para que nunca se nos pase en un paciente la sospecha de una infección recurrente anormal. Siempre tenemos que estar atentos a cuál es la frecuencia. ¿Cuántas otitis, cuántas sinusitis, cuántas neumonías, cuántas enfermedades diarreicas ha tenido ese paciente en los últimos años? Si han requerido hospitalizaciones con frecuencia, y si esas hospitalizaciones son enfermedades realmente complicadas que requirieron atención en unidad de cuidados intensivos o terapia con antibióticos compleja y de larga duración. ¿Cómo fue la respuesta a los tratamientos? ¿Cuáles fueron? Y esto es muy importante, porque orienta mucho al diagnóstico y a la rápida intervención en el paciente. Siempre tratar de localizar o de aislar el germen que está produciendo las infecciones en los pacientes. Si son gérmenes oportunistas o inusuales, le va a alertar a uno de que algo está funcionando mal en la respuesta inmune de ese paciente. Las infecciones normales recurrentes no tienen por qué generar secuelas, por qué generar complicaciones. También mirar otros antecedentes importantes como la fiebre periódica, las aptas orales, la presencia de malabsorción intestinal, de enfermedades autoinmunes. Y por último, si hay antecedentes familiares. Estos criterios de anormalidad le van a servir entonces a uno para clasificar, desde el punto de vista de etiología, el síndrome de infección recurrente anormal. La causa, como les dije, el 80% generalmente son enfermedades de origen no inmunológico, que involucran desde defectos anatómicos, cuerpos extraños, hasta ya enfermedades específicas como un reflujo gastroesofágico, enfermedades alérgicas, la disinesia ciliar y la fibrosis quística. En una menor frecuencia están las inmunodeficiencias secundarias, con un gran número de enfermedades que nos están indicando que muy potencialmente en el transcurso de la vida todos nosotros somos inmunodeficientes, o porque fuimos neonatos, o porque estamos envejeciendo, o porque tenemos una terapia para el control de una enfermedad inflamatoria crónica, o porque no estamos bien nutridos, porque tenemos una enfermedad renal, cardíaca, pulmonar,
por muchas situaciones clínicas, en algún momento de la vida nosotros vamos a tener inmunodeficiencia secundaria. Y en una menor frecuencia están las inmunodeficiencias primarias. O sea, ya los verdaderos defectos genético-moleculares que están relacionados con una inadecuada función o un inadecuado desarrollo de las diferentes células involucradas en la respuesta inmune o de las sustancias que regulan ese funcionamiento, las famosas citoquinas. Esto sería lo último que uno debería pensar en un paciente con infecciones recurrentes anormales. En este caso particular, nosotros estamos siendo orientados por la gran severidad que tuvo en la paciente este cuadro clínico. Muy importante, el análisis siempre el origen de las enfermedades infecciosas, porque esto nos va a orientar rápidamente al diagnóstico, casi que nos va a dirigir a cuáles estudios realizar. Miren, en el caso particular de las deficiencias de la inmunidad humoral, que generalmente son bacterias extracelulares, en el caso particular de la infección intestinal crónica por Giardia Lamblia, mientras que en la inmunidad celular básicamente son gérmenes intracelulares o gérmenes oportunistas. En las deficiencias de células fagocíticas tenemos Staphylococcus, Klebsiella, Serratia, Salmonelas, pero produciendo infecciones invasivas severas de órganos profundos. Y en las deficiencias de complemento, fundamentalmente las Neiserias, Haemophilus y Streptococcus. ¿Cómo enfocar el diagnóstico antes de avanzar en el análisis de nuestro paciente? Después de que uno clínicamente clasifica al paciente como una infección recurrente anormal y tiene la sospecha de que hay un defecto inmunológico de base, tiene que preguntarse qué posibilidades hay de valorar la inmunocompetencia en los laboratorios que corrientemente tenemos disponibles. Y aunque existen muchas pruebas de laboratorio altamente complejas que solamente están disponibles en laboratorios especializados, hay mucho con que trabajar en lo que tenemos. Un examen tan simple como un hemoleucograma puede aportarnos una gran cantidad de información solamente con mirar el extendido de sangre periférica y cuantificar cuántos neutrófilos tiene el paciente, cómo es la distribución porcentual de las diferentes subpoblaciones. Entonces nosotros hablamos de que hay unos estudios básicos que todo paciente con infecciones recurrentes debe tener, que involucran el hemoleucograma completo, electroforesis de proteínas, siempre tratar de buscar el germen por todos los lados posibles, estudios imaginológicos, proteína C reactiva y una bioquímica sanguínea básica. Ya estudios específicos de función o de cuantificación de la inmunidad están las inmunoglobulinas séricas, la producción de anticuerpos específicos. Nosotros podemos pedir anticuerpos para rubeola, para hepatitis B, podemos pedir anticuerpos para tétanos. Si los pacientes son vacunados y son inmunocompetentes, tienen que producir esos anticuerpos. También medir los anticuerpos naturales, las isoaglutininas, las subclases de inmunoglobulina G, algunas proteínas del complemento. Nosotros queremos muy poquito en el CH50, porque realmente no mide sino la función de la vía clásica del complemento. Las deficiencias del complemento son supremamente raras, no le vemos mucha utilidad a una prueba tan costosa y laboriosa. Las diferentes subpoblaciones de linfocitos y sus moléculas de adhesión y la prueba de hipersensibilidad retardada. Y una gran cantidad de estudios ya de diagnóstico molecular o de diagnóstico de laboratorios especializados que afortunadamente tenemos disponibles en el medio a través del Laboratorio de Inmunodeficiencias Primarias de la Universidad de Antioquia. Volvamos entonces a la paciente. ¿Qué hicimos entonces con los exámenes iniciales? Con ese cuadro clínico tan abrumador, pensamos, bueno, esto es una infección recurrente normal, posiblemente tiene un defecto de la inmunidad humoral. Entonces encontramos que la paciente tenía una anemia leve moderada, con hipocromía y microcitosis, tenía unos leucocitos en valores normales, con un diferencial adecuado, sin trombocitopenia, una sedimentación todavía entre los límites normales. Se le hizo prueba presuntiva de VIH, lógicamente, 2 pruebas de tercera generación, esto es año 1995, no fueron reactivas, 2 que se le hicieron. El cloro en sudor fue normal, la función hepática era normal, creatinina normal. Cuando miramos la electroforesis de proteínas, este estudio que hace parte de los estudios básicos, encontramos algo muy particular, tenía unas proteínas totales ligeramente disminuidas, un predominio de albúmina y el paciente tenía una fracción gamma severamente disminuida, tenía una agamaglobulinemia, solamente un 3%, lo que daba para 0.183 gramos por decilitro, o sea 183 miligramos por decilitro. Al cuantificar las inmunoglobulinas,
no tenía prácticamente nada de inmunoglobulina M, G ni A. Las subpoblaciones de linfocitos eran normales. Esto se puede encontrar habitualmente, encontrar unas CD8 ligeramente más aumentadas que las células CD4, pero consideramos en ese momento que las subpoblaciones de linfocitos T y B eran completamente normales. Con este cuadro clínico y estos estudios, el diagnóstico es bola-bola. La paciente lo que tiene es una agamaglobulinemia, una deficiencia de inmunidad humoral del tipo conocido como la inmunodeficiencia común variable, que es quizás de las inmunodeficiencias humorales más frecuentes después de la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, en particular en los individuos